Te invitan a un banquete que concede deseos, pero su verdadero menú es la muerte. Los registros solo muestran masacres y traiciones, equipos enteros aniquilados. Ahora, un nuevo grupo, lleno de secretos y desconfianza, está a punto de entrar. ¿Van a reclamar el premio o a convertirse en el plato principal? En el banquete, el premio es un deseo desplazado. Vos podés desplazar tu pulgar al botón de like y cumplir mi deseo. Es un intercambio justo. Nuestro personaje, Seol, se adentraba en los detalles del infame Banquet, un evento misterioso con reglas claras y premios tentadores. Descubrió que sus entradas podían aparecer en cualquier lugar y que se cerraban automáticamente tras 10 participantes. Se reformaban cada 2 años en el mismo sitio y una vez que alguien entraba, era transportado a un lugar desconocido, siempre diferente. Los primeros 2 niveles del Banquet eran una trampa mental. Se hacían pasar por misiones cooperativas, pero en realidad eran batallas de ingenio. El objetivo era llegar a salvo, y si lo lograbas, te esperaban recompensas como el deseo desplazado. El premio gordo, al final, era abordar una misteriosa nave. Sobre la tercera etapa casi no había información, salvo que estaba ligada a una nave fantasma y que su recompensa final era un deseo complementario. Seol entendía por qué la gente se volvía loca por participar. Un deseo, pero la verdad era mucho más cruda de lo que parecía. Al revisar los registros de banquets anteriores, Seol vio un patrón de muerte. El tercero había tenido un solo sobreviviente, que de hecho había eliminado a todos los demás. Y el cuarto fue un desastre total, sin sobrevivientes. 10 muertos, y los rumores hablaban de una masacre entre los participantes ya en la segunda etapa. Seol recordaba haber oído hablar de esa tragedia, y se preguntaba qué secretos tan oscuros escondía realmente el Banquet. Un rato después, Seol se desperezaba en su cama. «¡Qué fastidio!», pensó, mientras su vecino le anunciaba la llegada de un paquete. Al abrirlo, se encontró con un set de armadura impresionante. Sus compañeros, un hombre musculoso y una mujer, se quedaron boquiabiertos. «¡Esto vale cientos de monedas de plata!», exclamó el hombre. La mujer bromeó. «¿Será que te ve de otra forma?». Seol se sonrojó, viendo en su mente a la mujer que le había enviado el regalo, Firefox, que lo felicitaba por subir al nivel 3. Él se decía que no era necesario que se tomara tantas molestias, pero el hombre musculoso lo previno. «Tené cuidado, si mezclas los sentimientos personales con el negocio, vas a terminar sin nada». Mientras tanto, en otro rincón, un hombre mayor, de semblante serio, recibía noticias preocupantes. Katsuki, al parecer, no había logrado conseguir un sacerdote, lo que significaba que Tsukiyuki estaba interfiriendo. La situación era tensa, y el hombre mayor, junto a Seol y sus compañeros en una sala, decidió que debían esperar, porque Katsuki tenía un último recurso. Entonces, el hombre musculoso se volvió a Seol. «Che, Seol, ¿por qué no le preguntas a María?». Seol se imaginó a María con signos de dólar en los ojos, preguntándose si era una buena idea. El hombre mayor, sin embargo, la describió como amable y hábil, aunque Seol dudaba mucho de esa amabilidad. «¿Quién dijiste que era amable?», preguntó Seol, incrédulo. Lejos de allí, María, la misma chica rubia de los ojos de dólar, estornudaba, quejándose del frío. Pero su actitud cambió drásticamente cuando Seol apareció con un pequeño saco de plata. De repente, la que antes lo había mandado al diablo, ahora bailaba contenta alrededor de él. «Ni siquiera necesité usar el artefacto que me dio el rey», pensó Seol, orgulloso de haberla convencido con tan solo 80 monedas de plata. Mientras tanto, a solo 2 días del temido banquete, la situación era otra. Katsuki, visiblemente aliviado, escuchaba cómo le confirmaban que, por fin, habían encontrado a un sacerdote para la misión. Era una gran noticia después de tanto buscar. En la sala de reuniones, un tipo extrovertido y con mucha energía, Sakamoto Jun, se presentaba con ruidosa efusividad a uno de los compañeros de Seol, halagando su reputación como novato estrella que había elegido el camino del guerrero. Jun
Sin pelos en la lengua, empezó a soltar comentarios sobre el pasado de un hombre robusto llamado Hugo y a bromear con una mujer, Cho-hong, generando un ambiente algo caótico. Pero la tensión escaló cuando Cho-hong encaró a Katsuki por la figura encapuchada que los acompañaba. «¿Quién es esa persona?», le preguntó. Katsuki, tranquilo, explicó que era un asunto personal de la encapuchada, pero que él respondía por sus habilidades, y le pidió a Cho-hong que se controlara. Pero ella no cedía. «¿Cómo esperas que trabajemos juntos si ni siquiera muestra la cara? Es la cortesía básica en un equipo», le reclamó, visiblemente enojada. Katsuki, con un tono más firme, le dijo que parara. Fue entonces cuando el hombre mayor, con su autoridad, intervino. Dándole la razón a Cho-hong, le pidió a Katsuki que explicara mejor la situación. Con una pequeña sonrisa, Katsuki reveló que la misteriosa figura había sido recomendada por Seo Yu-hui, y él mismo garantizaba su identidad, aunque pidió que respetaran su privacidad por ser un tema delicado. Al escuchar el nombre de Seo Yu-hui, uno de los compañeros de Seol tuvo un momento de lucidez, recordando que ella había sido quien lo había tratado después de escapar de un laboratorio. El hombre mayor, aunque aceptó que la sacerdotisa no mostrara su rostro, insistió en al menos escuchar su voz o conocer su nivel. Pero la figura, con un simple gesto de la mano, se negó a dar más información. Cho-hong, al ver la negativa, no pudo contener su frustración, mirándolos con una furia palpable. De hecho, Cho-hong explotó en reproches y tuvo que ser contenida por los demás mientras la enigmática sacerdotisa mantenía su silencio. Seol, intentando calmar la tensión, se presentó a la sacerdotisa, pero ésta solo le devolvió una leve inclinación de cabeza sin decir una palabra, lo que hizo a Seol preguntarse si lo había entendido. Con las presentaciones finalmente terminadas y todas las preparaciones para el banquete completas, el equipo aprovechó el día anterior a la partida para un último entrenamiento ligero y un merecido descanso. Al amanecer, el hombre mayor los despidió con un «cuídense», mientras Seol y sus compañeros, ya con sus armaduras y armas, se preparaban para la misión. El banquete había empezado. Al salir, Seol y el resto del equipo se encontraron con una escena inesperada. Una multitud de carruajes de otros aventureros se agolpaba en el camino. Seol se sorprendió al ver a tanta gente, preguntándose de dónde habían salido. Katsuki, el de las gafas de sol, los saludó y, con su habitual energía, empezó a organizar los carruajes. Seol iría con la sacerdotisa encapuchada, mientras María y Hugo irían en otro, asegurándose de que cada carruaje tuviera un arquero y un sacerdote. Una vez Seol subió al carruaje junto a la misteriosa figura, la saludó con un simple «hola», recibiendo a cambio otro educado asentimiento. Katsuki, desde su propio asiento, comentó que al menos la sacerdotisa parecía educada. Dando la señal al cochero, la caravana se puso en marcha. Mientras avanzaban, Katsuki observó la gran cantidad de participantes que se dirigían al mismo lugar. Le explicó a Seol que, aunque había 5 entradas sin reclamar, cada una para 10 personas, la cantidad de individuos y equipos que no habían asegurado un puesto era mucho mayor que los 50 cupos disponibles. La competencia por los 3 lugares restantes en su entrada, que era la que ellos iban a usar, sería brutal. Pero no se preocuparan, Katsuki confiaba en su fuerza. Con Cho-hong, la doncella que masacra hombres, en su equipo, nadie se atrevería a atacarlos. Seol, internamente, coincidía. Su equipo estaba bien equilibrado, con 3 miembros de alto nivel y 3 de nivel 4, además de al menos 1 de cada clase. Estaban listos para lo que viniera. Mientras viajaban en el carruaje, Jun, con sus gafas de sol, le preguntó a Seol si era su primera vez en el banquete. Seol confirmó que sí, a lo que Jun respondió con una sonrisa enigmática, que se preparara, porque al cruzar esa entrada iba a conocer gente de todo tipo. Cho-hong, sin mucha paciencia para el misterio, le dijo a Jun que dejara de dar vueltas. Jun, divertido, le hizo notar lo protectora que era con Seol. Con la noche cayendo, la caravana se detuvo y Katsuki anunció que a partir de ahí continuarían a pie. Mientras avanzaban bajo el cielo estrellado, Seol se dio cuenta de algo.
La cantidad de aventureros había bajado a menos de la mitad de los que habían partido. Era claro que la competencia por los pocos cupos que quedaban para el banquete era brutal. A medida que el sol salía, el calor del desierto empezó a hacer estragos. María, exhausta, jadeaba con dificultad hasta que finalmente se desplomó. Seol la ayudó de inmediato, cargándola sobre su espalda para que pudiera seguir el ritmo. Hugo, su compañero de carruaje, se veía visiblemente preocupado. Después de un rato, llegaron a lo que parecía ser su destino, un pequeño oasis en medio del desierto. «Llegamos», dijo Katsuki, pero sus compañeros estaban confundidos. «¿Acá? ¿Dónde está la entrada?», preguntaron, sin entender cómo ese modesto charco de agua podía ser el acceso al banquete. Seol, con María todavía en su espalda, recordó que había leído que las entradas podían tener todo tipo de formas y tamaños. Pero no había tiempo para más dudas. A lo lejos se empezaron a distinguir unas extrañas luces rojas como ojos maliciosos emergiendo de las dunas. El peligro se acercaba y rápido. Katsuki, viendo la amenaza, se giró hacia la sacerdotisa encapuchada, pidiéndole ayuda. Sin decir una palabra, ella alzó un crucifijo dorado. Al instante, una enorme barrera hexagonal de energía dorada rodeó el oasis, protegiéndolos. María, atónita, murmuró desde la espalda de Seol sobre lo increíble que era esa barrera hecha sin un solo conjuro. Con la protección asegurada y el peligro inminente, Katsuki dio la orden: «¡Vamos!». Cho-hong apuró a Seol, quien, con María a cuestas, asintió y se dirigió hacia el interior de la burbuja protectora, listos para lo que viniera. Mientras el equipo se movía rápidamente hacia la burbuja protectora de la sacerdotisa, la entrada al banquete no se hizo esperar. Algunos aventureros, como Sakamoto-jun, se lanzaron de cabeza, gritando con entusiasmo antes de desaparecer bajo el agua. Otros, como Cho-hong, fueron empujados por una ola o quizá por la prisa, lanzando improperios mientras caían al agua. María, que de alguna forma ya estaba sumergida, recibió la orden de apurarse por parte de Hugo, quien se sorprendió de verla allí tan rápido. Seol, aún cargando a María, notó que el agua no parecía muy profunda, pero la forma en que los demás desaparecían confirmaba que esa era la entrada. Mientras avanzaba, la sacerdotisa encapuchada le tocó el hombro. Seol pensó que le estaba pidiendo que fueran juntos, y aunque no le importaba, le dio un poco de gracia sentir que lo trataban como a un chico al que meten al agua para que no se ahogue. Pero la ligereza del momento se disipó de golpe. Apenas cruzaron el umbral acuático, el ambiente cambió por completo. De repente, se vieron inmersos en un caos total. Gritos, ataques y otros aventureros que ya estaban heridos de gravedad cayendo a la misma agua por la que ellos acababan de entrar. Las flechas volaban y la sangre teñía el portal. Después de un breve y confuso descenso por una especie de agujero azul brillante, Seol aterrizó de forma brusca. Abrió los ojos desorientado, sintiendo que el suelo bajo él era blando y extraño. A su lado, María se quejaba, pidiendo ayuda. «¿María?», preguntó Seol, dándose cuenta de que algo andaba muy mal. Ella estaba gritando con furia, señalando a otra persona que se disculpaba sin parar. Seol se preguntó por qué estaba así. En su mente resonaron las palabras de un experto que había hablado del banquete. Las personas que entran por la misma entrada se moverán juntas. Esta regla nunca se ha roto en ningún otro banquete. Pensaba en cómo esa regla le había permitido enfocarse en sus habilidades sin preocuparse de nada más. Pero la cruda realidad se hizo evidente. Esa regla no se había cumplido. Estaban separados. Seol se recompuso de inmediato. Tenía que sobrevivir, esa era su prioridad ahora, porque solo así podría reunirse con el resto de su equipo. Mientras analizaba la situación, notó un extraño brillo dorado a su alrededor. ¿Es oro? ¿El mandamiento dorado?, se preguntó. Luego apareció una palabra imponente: retribución. Seol sabía que siempre hay una razón para la causa y el efecto, y se preguntó si esto significaba que, dependiendo de lo que hiciera y cómo lo hiciera, podría ganar algo más que solo sobrevivir. Apenas se había recuperado del aterrizaje cuando vio algo que le heló la sangre. Un aventurero moribundo, tirado en el suelo, el cuerpo lleno de flechas y un veneno verdoso.
El hombre apenas pudo susurrar que había logrado entrar al banquete antes de exhalar su último aliento. Seol se apresuró a intentar ayudarlo, pero María, apareciendo a su lado, le dijo con voz seria que ya era demasiado tarde. El veneno había llegado a todos sus órganos. Para añadir más crudeza a la escena, otra aventurera, una mujer con una sonrisa cínica, se acercó al cuerpo sin vida. Se burló del recién fallecido, llamándolo débil, y se quejó de que el veneno impedía que le pudiera quitar sus pertenencias. Seol se quedó impactado por la insensibilidad de la situación. Mientras procesaba todo, se dio cuenta de algo curioso. Todos los que habían llegado a esa sala eran mujeres. Miró a su alrededor, esperando ver a alguien más, pero solo había ellas. Justo en ese momento, un fuerte estruendo interrumpió el silencio. Una puerta de madera maciza se materializó en una de las paredes de la habitación. La misma mujer que se había quejado antes, ahora con una expresión más animada, señaló la puerta y dijo que eso significaba que ya no llegarían más personas. Otra de las aventureras, una arquera, avanzó hacia la puerta, explicando que el objetivo de la sala era reunir a 8 miembros. Como ya estaban todos, sugirió que, dado que el destino los había juntado, lo mejor sería presentarse. Pero la mujer de armadura plateada, a quien se dirigía, no estaba para formalidades. Se dio la vuelta con una sonrisa burlona y le respondió que no le importaba, que hicieran lo que quisieran. Para ella, ese lugar no era una zona neutral, ni un retiro universitario donde se hacen nuevos amigos. La arquera se quedó boquiabierta, quejándose a sus compañeros por la falta de respeto de la otra. Uno de ellos, un hombre, también parecía incómodo, pero una guerrera en el grupo sugirió que lo mejor sería seguir a la mujer de plateado. Su intuición le decía que algo no andaba bien, y no se equivocaba. Así, el grupo de Seol, María y los demás siguió a la mujer de plateado a través del arco, dándose cuenta de que las habitaciones estaban todas conectadas. Mientras tanto, la mujer de armadura plateada, junto con una acompañante, avanzaba por el pasillo. De repente, una lanza afilada salió disparada de la pared, buscando atraparla desprevenida. Seol, que venía detrás, gritó un aviso y reaccionó al instante, lanzando su propia lanza para desviar el ataque. Pero la mujer de plateado ya tenía su espada en mano, con los ojos brillando, lista para responder. La lanza desviada reveló al atacante, esqueletos armados que se levantaban del suelo. Seol se sorprendió por la velocidad de la mujer de plateado, pero más aún cuando la vio lanzarse contra los esqueletos con una agilidad impresionante. Con un torbellino de ataques brillantes, despedazó a los enemigos en cuestión de segundos, dejando solo montones de huesos rotos esparcidos por el suelo. Su habilidad era innegable. La arquera, que antes había sido ignorada, ahora se acercó con una mirada de asombro y admiración, preguntando por el nombre de la misteriosa guerrera, segura de que ya había escuchado hablar de ella antes. La guerrera de armadura plateada, sin darle bola a la pregunta de la arquera, siguió su camino hacia otra puerta, como si ya supiera lo que venía. La arquera, por su parte, le confirmó sus sospechas. «Hay más adelante», le dijo, «uno justo contra la puerta». Ni lenta ni perezosa, la mujer de plateado cargó su espada con energía y la hundió con una fuerza brutal, destrozando la puerta y acabando de un golpe con lo que sea que estuviera esperando del otro lado. Seol, que había estado observando, no pudo evitar pensar lo increíble que era la habilidad de la guerrera. Se preparó para ayudar, pensando que era su momento de sumarse, pero la arquera, con un tono entre el humor y el sarcasmo, le tiró un dardo. «¡Ay, mira qué bien! El único hombre del grupo quiere hacer de héroe. ¡Qué amable, qué amable!». Mientras tanto, la guerrera de plateado ni se inmutaba. Seol intentó leer su rostro, pero era una pared. ¿Cómo podía alguien no mostrar ninguna expresión? Le daba curiosidad qué habría vivido esa mujer para volverse tan fría. Al final, ella se dio vuelta y le habló, dejando claro que, si bien entendía su intención, no confiaba en cualquiera para cubrirle la espalda. Seol, insistente, le dijo que no estorbaría y le pidió que confiara en él solo esta vez. Ella simplemente le dio la espalda y siguió su camino, dejando a Seol preguntándose si sus palabras habían logrado algo o si solo la había molestado. La arquera, interrumpiendo el silencio, volvió a su rol informativo, advirtiéndoles que había 2 enemigos más esperándolos en la puerta y 8 adentro.
La guerrera de plateado no dudó, extendió una mano, lista para el combate. Dos criaturas sombrías, con ojos rojos y armas afiladas, se lanzaron desde la oscuridad. Seol, sin dudarlo un segundo, también entró en la pelea, usando su lanza con una destreza sorprendente. La arquera, que lo había estado subestimando, lo miró con asombro, dándose cuenta de que Seol no era un aventurero cualquiera, sino alguien de un rango alto, con magia poderosa. Una vez terminada la refriega, con los enemigos eliminados, la guerrera de plateado siguió avanzando, como si todo hubiera sido pan comido. Seol la miró por la espalda con una pequeña chispa de esperanza. Como me sigue dando la espalda, ¿significará que por fin me reconoció un poquito? Pero el camino no era un paseo, y la mujer de armadura plateada, a quien Seol se refería mentalmente como la inexpresiva, seguía adelante, abriéndose paso entre los enemigos con una ferocidad imparable. Seol se preguntaba cuántos pasillos habían atravesado ya, y si ella solo quería salir de ese lugar lo más rápido posible. De repente, la arquera notó que no había más puertas al frente, solo un muro. Cuando le preguntó a la inexpresiva si iba a seguir a la izquierda o a la derecha, la respuesta no fue un mapa ni una palabra, sino el estruendo de un muro siendo destruido a patadas. El problema fue que al abrir esa nueva sala, una lluvia de flechas salió disparada directamente hacia ellos. El grupo reaccionó con pánico. Pero María, la chica rubia, actuó rápido. Levantando una cruz, invocó un poderoso escudo hexagonal dorado, gritando «Luxuria», que desvió todas las flechas. Justo después, Seol, preocupado por María, reforzó la barrera con su propia magia, protegiéndolos a todos. María suspiró de alivio, llamando a Seol «Opa». Una vez pasado el peligro, Seol se volvió hacia la mujer de armadura plateada, con una pregunta que le quemaba en la punta de la lengua. ¿Quién sos dos? La respuesta lo dejó helado. Con la cara llena de furia, ella les espetó. ¿Y ustedes quiénes son, eh? La arquera, sorprendida por el tono, intentó mediar, pero la mujer de plateado no cedía. «Casi morimos por una sola persona», dijo ella. ¿Pensaste que iba a ser amable? La discusión escaló. La arquera argumentaba que apenas se habían movido, que eran fuertes y que podían trabajar juntos, pero la mujer de armadura plateada tenía una respuesta para todo. Con una sonrisa cargada de cinismo, les recordó que nunca les había pedido que la siguieran, que desde el principio habían sido ellos los que, sin vergüenza, se habían pegado a ella. Incluso señaló a Seol y a María, a quien llamó ese chico, como ejemplos de su falta de compromiso. La arquera intentó una última vez, sugiriendo que al menos deberían presentarse, compartir sus niveles y habilidades, pero la mujer de plateado la cortó de inmediato, diciendo que era obvio por su equipo que ella era una arquera de nivel 3. La arquera se quedó muda de frustración. Era la primera vez que la insultaban por tratar de hacer algo bueno. La inexpresiva mujer de armadura plateada, sin embargo, no aceptó la disculpa. Con una sonrisa sardónica, le dijo a la arquera que reconocer el error estaba bien, pero que sus sentimientos ya estaban heridos. ¿Qué pensás hacer al respecto?, le preguntó, dejando a la arquera sin palabras una vez más. Luego, la mujer de plateado se volteó hacia su acompañante, una chica con cola de caballo, que se rehusaba a responder cuántas puertas habían abierto. Pero la guerrera sabía que estaba llevando la cuenta. «Sé que estás haciendo un mapa», le dijo. La chica, a regañadientes, lamió su lápiz y confesó: «Exactamente 40». La mujer de plateado se burló, llamándola meticulosa, con un tono de fastidio. Con el panorama claro, la mujer de plateado les planteó una condición al grupo de la arquera y Seol. Si querían unirse a ella, tendrían que abrir 20 puertas por su cuenta, sin ayuda. De lo contrario, podían irse. La arquera, cuyo nombre era Lala Volpe, una ranger de nivel 3, miró a su alrededor. Solo le quedaban dos compañeras, Sophie Chalet, una guerrera de escudo y espada también de nivel 3, y una sacerdotisa de cabello blanco con un equipo bastante simple. La sacerdotisa encapuchada de Seol y María estaban en otro lado, pero esta era otra sacerdotisa. Sin otra opción, Lala le propuso a Sophie unirse para abrir las puertas. Sophie aceptó, y las dos sellaron su pacto con un apretón de manos. Desde la distancia, Seol y la acompañante de la mujer de plateado observaban. La acompañante, con un ligero sí, parecía aliviada, pero Seol no era tan optimista.
Sabía que no les quedaba más que apoyar a las dos y esperar que les fuera bien, aunque la realidad rara vez era tan sencilla. Y así fue. La arquera y la guerrera de escudo se adentraron en los pasillos, abriendo puerta tras puerta. Al principio, todo parecía ir bien, pero la falta de habilidades de búsqueda de Lala, más enfocada en el combate, las hizo ralentizar. Pronto se encontraron en un aprieto. La velocidad de ataque de los monstruos no era el único problema. No sabían a dónde ir. La sacerdotisa que las acompañaba apenas tenía hechizos para curar, lo que las dejaba aún más expuestas. La acompañante de la mujer de plateado, con su mapa en mano, no perdió la oportunidad de burlarse. ¿Estás segura de que tenés lo necesario para el banquete con esas habilidades? Tu equipo debe ser igual de malo, comentó con sarcasmo. Lala se frustró, pero Sophie, con su armadura de guerrera de escudo, la animó a seguir adelante. Pero el peligro no tardó en aparecer. Al abrir una de las puertas, un esqueleto con un hacha las atacó. Sophie logró bloquear el golpe con su escudo, pero la fuerza del impacto la hizo sangrar y caer. Lala gritó, tratando de ayudar, mientras la sacerdotisa se apresuraba a curarla con un hechizo limitado, pidiéndole que se quedara quieta. La mujer de plateado apareció de nuevo, observando la escena con una sonrisa. «No es fácil, ¿verdad?», dijo con sorna. «Ni siquiera llegaron a la mitad de las puertas. ¿No llevan solo 8?» Luego, su tono cambió a uno más condescendiente. «Si me lo pedís amablemente, quizás lo deje pasar». Lala la miró con sorpresa. «¿Pedir?», preguntó. La mujer de plateado se inclinó ligeramente, con una mirada oscura. «Ponete en 4 patas y gatea hacia mí. Amablemente», exigió, con una sonrisa cruel que prometía un infierno para la arquera si aceptaba. Mientras tanto, la chica de la cola de caballo, la acompañante de la mujer de armadura, soltó una risita discreta, tapándose la boca. Seol la miró extrañado. ¿Cómo podía reírse en un momento tan tenso? La chica se dio cuenta de su confusión y le aclaró que no se estaba burlando ni de la situación ni de ellas, sino que le resultaba gracioso ver algo que se parecía a un juego de roles y que le costaba creer que estuviera presenciando algo así a su edad. Pero Seol, al observarla, notó algo diferente en ella, una presencia más compleja de lo que parecía. Él le pidió que explicara por qué reía, y ella, ya más seria, le dijo que para ella esta situación era inevitable. Era como si un conflicto estuviera destinado a ocurrir entre ellos. Ella hablaba de 2 extremos o de una especie de simetría, como si todo hubiera sido planeado. Seol, confundido, pensó para sí mismo que la chica estaba loca y que no entendía nada de lo que decía. La chica siguió explicando con ejemplos, como si estuviera leyendo a las personas. Le dijo a Seol que si alguien se considera altruista, en realidad es egoísta. María, que estaba cerca, se sorprendió al escuchar estas descripciones, preguntándose cómo podía saber esas cosas. Y que si alguien valora la cooperación mutua, es una persona individualista y centrada en sí misma. Luego, la acompañante se centró en Sol, revelándole que él era el único que podía romper con esa lógica, el contraejemplo en ese lugar. Insinuó que, gracias a sus habilidades, podrían descubrir las verdaderas intenciones de quien había creado todo ese banquete. Sol, intrigado, activó una de sus habilidades. Sus ojos se volvieron verdes y una ventana de información apareció ante él. Descubrió que la mujer de armadura plateada tenía un rasgo llamado podrido, que significaba que su corazón era constantemente agresivo y cruel. También comprobó que las descripciones que la acompañante había hecho del resto del grupo eran completamente acertadas. La chica de la cola de caballo le hizo ver la obviedad. Habían reunido a personas que eran como agua y aceite. ¿De verdad creyeron que no habría conflictos? La revelación golpeó a Sol con fuerza. Las personas no habían sido convocadas al azar. Había un propósito detrás de todo. De repente, una imagen de sí mismo, herido y abandonado, apareció en su mente. ¿Qué papel jugaba él en todo esto? La acompañante continuó, con una sonrisa enigmática. ¿Vos por casualidad escuchaste ese dicho? Cuando hay 5 personas, una siempre es basura. Sol se tensó. ¿Estás diciendo que yo soy la basura?, pensó, ya casi seguro de su conclusión.
Pero la chica, con un gesto amable, le respondió: «Claro que no, Opa, me gustaría que fueras un tesoro». Sool, con una sonrisa que apenas disimulaba la duda, preguntó si eso era lo contrario a la basura. La acompañante, con una calma asombrosa, le confirmó que sí, que así era como se creaban situaciones interesantes. Sool, con los ojos brillando con su habilidad, se puso a pensar en las verdaderas intenciones de quien había creado el banquete. La chica siguió, revelando que su curiosidad giraba en torno a Sool. ¿Sería él quien reparara las relaciones rotas? ¿El que reconciliara a la gente con sus palabras? ¿El que uniera a todos como un verdadero líder? Mientras mostraba las caras de las 6 mujeres que formaban los 2 grupos, Lala, Sophie, la sacerdotisa de pelo blanco, y luego Choong, María y la mujer de armadura plateada, explicó que Sool tenía habilidades, pero aún era alguien indeciso. Sin embargo, Seol ya tenía la respuesta clara en su mente, gracias a su habilidad 9 ojos. Su destino no era otro que el de ser el que guiaba. No se trataba solo de fuerza o elocuencia, de fama o carisma, sino de algo mucho más profundo: la confianza. Seol dudaba si sería capaz de hacerlo, pero un recuerdo lejano, una imagen de un pasado donde incluso los más virtuosos y los más crueles se unieron para resistir, solo para ser derrotados, se grabó en su mente. Esa derrota y destrucción generaban una emoción dolorosa que iba más allá de la memoria. Con esa imagen en su cabeza y con una determinación inquebrantable, Seol declaró: «Vamos a intentarlo». Mientras tanto, la sacerdotisa del grupo de Lala terminaba de curar a Sophie, dándole algo para el dolor. Pero la mujer de armadura plateada no le dio respiro. Con un tono frío y lleno de impaciencia, le preguntó si no podía soportar el dolor y seguir adelante. Se quejó del tiempo perdido, de la gente que esperaba molesta. Sophie, visiblemente incómoda, se disculpó y prometió continuar de inmediato, tomando la poción. La acompañante, con una sonrisa ladina, le comentó a la mujer de plateado que si fuera ella ya estaría arrastrándose, y que la encontraba más realista de lo que pensaba. La mujer de plateada preguntó si eso era un cumplido, mientras Lala, con el ceño fruncido, pensaba para sí misma si de verdad existía gente así, tratándolos como máquinas y sin darles tiempo a recuperarse. A pesar de todo, Sophie se puso en pie y se dirigió a la siguiente puerta, dejando atrás su escudo roto en el suelo, un símbolo de la dura batalla que acababa de librar. Con una sonrisa forzada, casi irónica, se dijo a sí misma que era mejor tener algo, aunque fuese un pedazo inservible, que nada. La acompañante de la mujer de plateado no perdió el tiempo y le dijo a Lala que era mejor tirar el escudo de Sophie, que solo la iba a retrasar. Lala, indignada, la confrontó de inmediato. ¿Cómo se atrevía a echarle más leña al fuego cuando Sophie ya lo estaba pasando mal? Pero antes de que la discusión escalara, Seol se interpuso. Con una voz firme le dijo a Sophie que había hecho un gran trabajo y que, a partir de ese momento, él tomaría la delantera. La acompañante lo miró sorprendida, notando un cambio en él, como si ya no fuera el mismo de antes. La mujer de plateado, por su parte, se mostró escéptica, insinuando que Seol, que se creía tan realista, estaba siendo demasiado emocional. La acompañante añadió una burla, preguntando si el caballero de brillante armadura por fin había llegado. Seol no se inmutó. Se acercó a ellas y, sin rodeos, le pidió a la mujer de plateado que se encargara de proteger a la sacerdotisa, mientras que a la acompañante le asignó la tarea de coordinar desde la retaguardia, advirtiendo sobre posibles trampas. La chica de la coleta, con una sonrisa provocadora, le lanzó una indirecta atrevida, insinuando que sus intenciones no eran tan nobles como parecían, y que solo buscaba disfrutar de estar rodeado de mujeres. Seol simplemente sonrió, tranquilo. Le dijo que quizás ella estaba malinterpretando las cosas, y que, si bien se podía llamar avaricia a lo que él buscaba, su verdadero interés era saber si él tenía la capacidad de cargar con todo el mundo. Luego, Seol les explicó su preocupación. Creía que esta primera etapa del banquete podría tener un límite de tiempo.
Al ver la incredulidad en sus rostros, argumentó que, basándose en la historia de las etapas anteriores del banquete, existía una probabilidad del 25% de que hubiese un plazo. Además, incluso si no lo hubiera, terminar rápido les daría una ventaja para la siguiente etapa. Finalmente, les preguntó directamente si lo ayudarían. La mujer de plateado dudó, admitiendo que, aunque quería llevarse bien, sentía que la habían traicionado. Seol, con calma, le dijo que su objetivo era poner fin a ese sentimiento. ¿Cuántas puertas?, preguntó. Él sabía que estaba actuando con frialdad, pero por dentro los nervios le carcomían. La mujer de plateado lo observaba, sorprendida por su expresión y sus ojos. Seol, al final, asintió con determinación. 40. Está bien. Sophie, con un poco de duda, preguntó si eso era todo lo que tenían que hacer. Seol asintió con firmeza. Sin perder más tiempo, Sophie se acercó a la siguiente puerta y, tras un breve instante, la abrió. Pero apenas lo hizo, un esqueleto armado con un hacha salió disparado, atacándola. Antes de que el monstruo pudiera hacerle daño, Seol reaccionó al instante. Un destello de energía azul envolvió el lugar, y en un solo golpe, el esqueleto fue aniquilado. 1, dijo Seol, con la voz tranquila. La batalla había terminado. Con una mirada decidida, añadió: nuestros ataques se reanudarán. Nuevos esqueletos se lanzaron, pero Seol los eliminó sin esfuerzo con su energía azul, uno tras otro. La acompañante, visiblemente sorprendida, no pudo evitar exclamar lo impresionante de su técnica. Con un simple siguiente, Seol dio la orden, y ella, con una energía renovada, se apresuró hacia la próxima puerta. Los ataques continuaron, y pronto se encontraron con un tipo de monstruos distintos. Criaturas oscuras con ojos rojos y una fuerza que les permitía brillar con un aura dorada. Pero Seol, potenciado por su entrenamiento y el apoyo constante de María, también los despachó con facilidad. «Gracias, María», le dijo sonriendo. Y es que ella era la clave, manteniendo los escudos y reforzando sus ataques. María, por su parte, se sentía muy orgullosa, convencida de que Seol le daría otra bolsa de dinero por su excelente trabajo. Por dentro pensaba: «Confía en mí, Opa Blandengue». Gracias a esta increíble coordinación, el grupo avanzó a pasos agigantados. Lograron superar las primeras 40 puertas y rápidamente llegaron a números de 3 dígitos. Seol calculaba que la puerta que tenían enfrente era la número 120. Pero al abrirla, la acompañante informó que estaba vacía, no había nada. Seol, con su mente analítica, empezó a inspeccionar el lugar, notando que las paredes del frente y la derecha no tenían puertas, algo que no había pasado en la habitación número 40. ¿Por qué la diferencia? ¿Había algún patrón oculto? Mientras Seol intentaba descifrar el misterio, la mujer de plateado, con su habitual impaciencia, ya empezaba a mostrar su descontento. Seol, un poco abrumado por la situación y las posibles quejas, solo pudo exclamar «¡Suficiente!» antes de lanzarle una mirada de fastidio. Fue entonces cuando María, sin filtro, les largó a todos que no les importara lo que otros pensaran sobre la cantidad de puertas que habían pasado. Si decían boludeces, es porque eran unos tarados. La mujer de armadura plateada, siempre burlona, la miró de arriba a abajo y le soltó: «Ja, decís eso como si quisieras que alguien te escuche, chiquita». María se puso furiosa, apretando los puños. «Si me llamás chiquita otra vez, te voy a reventar la cabeza», amenazó, con los ojos echando fuego. Pero la mujer de plateado, lejos de intimidarse, sonrió con una falsa dulzura. «¡Ay, qué ruda! ¿Por casualidad tenés problemas para controlar la ira? Si es así, me encantaría ayudarte a solucionarlo». María, ya colmada, la desafió. «¿Qué te pasa? Ni siquiera te ves tan fuerte como Agnes». Ese comentario fue un golpe directo. La expresión burlona de la mujer de plateado se borró al instante, reemplazada por una sombra oscura de enojo. «¿Qué? ¿Clare Agnes?», preguntó, y la mención de ese nombre pareció encender algo peligroso en ella. Seol, viendo que la tensión escalaba a niveles preocupantes, intervino antes de que la cosa pasara a mayores. Levantó la mano, forzó una sonrisa y anunció: «Tomemos un descanso».
La sugerencia fue un respiro para todos, pero la pausa no sirvió para relajar el ambiente entre las dos. María, ajena a todo, se sentó a comer algo con total despreocupación, mientras la mujer de armadura plateada seguía con el ceño fruncido, claramente molesta. Mientras el resto del grupo descansaba, Seol se sentó, con su espada a un lado, y se quedó pensando. Una nueva verdad se le reveló. De repente, ya no era solo la puerta vacía la que le preocupaba, sino la falta de opciones. Esta era la primera vez que no tenían elección sobre la dirección que tomarían. Había algo más detrás de todo esto, algo que los limitaba y los empujaba por un único camino. Seol se da cuenta de que están llegando a un punto sin salida. Mientras tanto, Sophie y Lala están teniendo un cruce porque Lala le pidió ver el mapa. La mujer de armadura plateada, harta de la situación, le ofrece el mapa a Lala, pero escondido entre sus pechos, lo que provoca una reacción de asco en Lala. Seol, viendo que las cosas se ponen tensas, decide intervenir, pero la mujer de plateado lo interrumpe y le pide hablar a solas. Ella le muestra sus habilidades una vez más, aniquilando enemigos con facilidad, y luego lo invita a sentarse a su lado. Seol se sienta frente a ella, con una sonrisa sutil y algo provocadora, que hace que la mujer de plateado lo regañe por no saber leer el ambiente. Él le recuerda que ella fue quien lo invitó a sentarse, provocando un suspiro de frustración de su parte. Ella le explica que, después de pensarlo, le da la razón a Seol sobre la primera etapa. Es mejor terminarla rápido. Por eso, propone que solo ellos tres, ella, Seol y su acompañante, a quien llama esa víbora, sigan adelante. Luego, incluso accede a incluir a María, reconociendo que, aunque molesta, es útil. Seol capta al instante la indirecta. La idea es abandonar a los otros tres. La mujer de plateado se burla, convencida de que Lala y Sophie no servirían de nada. Insiste en que Seol debería apoyarla, como al principio, y que no hay nada más que pensar. Mientras Seol busca la manera de persuadirla sin revelar que sus 9 ojos vieron su rasgo podrido, empieza a explicar su propia teoría. Le pregunta si notó que este banquete es diferente, con los equipos separados, y que la dificultad es sospechosamente baja para hacer la primera etapa, incluso después de pasar por 160 puertas. Argumenta que la cooperación siempre fue el factor clave en las etapas anteriores, y que si ahora la dificultad bajó y no hay necesidad de trabajar juntos, es porque están cayendo en una trampa. La mujer de plateado entiende su punto, pero lo considera una forma de pensar conveniente y forzada. Seol le pide que sea paciente hasta el final de la etapa 1, pero ella, con su personalidad, odia regalar viajes a quienes no aportan. En ese momento, un fuerte grito interrumpe la tensa conversación. Lamo Wolfe aparece corriendo, eufórica, agitando el mapa en la mano y exclamando que lo entendió todo. Jadeando, Lala se acerca al grupo, mientras María, irritada por tanto ruido, le pregunta qué diablos descurrió. La acompañante también le exige una explicación, y María comenta que Lala le arrancó el mapa de las manos y salió corriendo como una loca. Con una sonrisa de orgullo, Lala revela que descubrió dónde están y la estructura de la etapa 1. Explica que, al revisar el camino por el que regresaron, pudo descifrar el diseño del lugar. La acompañante se sorprende de que haya logrado ir y volver por tantas habitaciones, y la mujer de plateado le pide que dé más detalles. Lala procede a explicar que la etapa 1 tiene muy alta probabilidad de ser un rectángulo. Describe cómo salieron de la primera habitación y caminaron recto, y que después de conquistar 40 habitaciones, la puerta de adelante desapareció, lo que sugiere una longitud vertical de 40 habitaciones. La mujer de plateado, asombrada, no puede evitar decir, «Así que no sos del todo estúpida». La acompañante, intrigada, comienza a razonar que si usan la habitación donde giraron a la izquierda como punto de partida, entonces le pregunta a Seol cuántas puertas abrieron. Seol responde que 120, y que de las 119 habitaciones que despejaron, no vio ninguna puerta a la derecha. Además, en la habitación 120, la puerta de adelante había desaparecido. La acompañante deduce que, si es un rectángulo, eso significa que están en la esquina superior derecha. Lala confirma que esa es la mayor posibilidad. Sin embargo, la mujer de plateado duda.
recuerda que hubo 3 puertas cuando cambiaron de dirección. La acompañante lo confirma. Definitivamente, había una puerta en la pared derecha. Entonces Lala refina su teoría. Esa habitación específica, la 40, que tenía una puerta a la derecha en línea con la entrada, es la verdadera esquina superior derecha. Seol, con la información de Lala, calcula que la estructura es de 40 habitaciones de alto por 122 de ancho. Lala confirma que el cálculo es correcto, excluyendo la sala de entrada. Lala, entusiasmada, les explica que la estructura de la etapa es como el juego de la serpiente, donde uno controla una serpiente para comer objetos que aparecen al azar. La acompañante de la mujer de plateado se ríe de su analogía, pero la idea principal es clara. El laberinto se extiende en un rectángulo. La pregunta obvia es, ¿dónde está la salida a la etapa 2? La mujer de plateado no tiene ni idea, lo que lleva a la acompañante a sugerir el método más eficiente para encontrarla: moverse desde el borde exterior en espiral hacia el centro, como una serpiente retorciéndose. La mujer de plateado se exaspera ante la idea de tener que recorrer cada rincón, pero Seol les asegura que es el método más seguro. Seol aprovecha para reconocer el mérito de Lala, diciéndole que su descubrimiento es increíble y ahora saben cómo avanzar. Lala, con su modestia habitual, dice que no es para tanto y que podrían haberlo revisado antes, pero Seol le recuerda su preocupación por los monstruos y que no quería poner solo a 3 de ellos en peligro. La acompañante, por su parte, no pierde la oportunidad de burlarse de Lala, acusándola de hacérsela sabelotodo por una sola habitación. Seol, agotado por las constantes fricciones del grupo, se da cuenta de que el camino será largo y tedioso con esas dinámicas. Sin darle mucha vuelta, la mujer de plateado le ordena a Lala que se acerque. La mira fijamente y dice que van a despejar 80 habitaciones primero. Seol, evaluando la situación, decide que el plan es aceptable. Aunque no es perfecto, es suficiente por ahora. El grupo se pone en marcha, con Seol liderando el ataque y despejando monstruos. Pronto llegan a una puerta. Seol cree que por la forma en que avanzaron, esa debe ser la habitación central. La mujer de plateado se enfurece. «¡Joder! ¡Juego de la serpiente mi culo!», grita, frustrada. «Podríamos haber venido directamente al centro, pero nos tocó sufrir por nada». Seol le corrige, explicando que no hay reglas que digan que la salida está en el centro y que no saben si existe una condición para que aparezca, como abrir todas las puertas. La mujer de plateado, exasperada, pregunta si eso significa que la salida ni siquiera está en la siguiente habitación. Seol asiente, confirmando que tienen que revisar las 39 habitaciones restantes. La mujer de plateado explota de rabia. ¡Ah!, grita. Estaba emocionada por el banquete. Esperaba peleas a muerte o traiciones, no esto. Para ella, la etapa era aburrida si no había un poco de hardcore. Seol la mira con desaprobación, pensando para sí mismo que no cree que las cosas sean así. A pesar de sus quejas, la mujer de plateado se lanza hacia la siguiente puerta y la abre sin dudar. Detrás de ella, Seol y el resto del grupo observan. Para su decepción, la habitación está vacía, sin más puertas que la que acaban de cruzar. Lala, sintiéndose culpable, se disculpa por su idea del centro, pensando que sus esfuerzos fueron en vano. Pero de repente, una figura sombría con ojos rojos aparece detrás de ella. Ante la nueva amenaza y el callejón sin salida, Seol concluye que no les queda otra opción más que volver y revisar las 39 habitaciones que aún no han explorado. Justo en ese momento, una extraña vibración los sacude. Seol la reconoce de inmediato y María lo confirma con una mirada preocupada. Es la misma sensación que tuvieron cuando fueron invocados por primera vez al banquete. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta por la que habían entrado, la única que conocían, simplemente desaparece, sellando su camino de regreso. La sorpresa y la preocupación invaden a todos, pero especialmente a Seol, María, Lala, Sophie y la sacerdotisa, que se miran entre sí sin saber qué hacer. La mujer de plateado y su acompañante se mantienen más serias, pero visiblemente alertas. Seol, activando sus 9 ojos, se dice a sí mismo que lo hicieron todo lo que pudieron.
Si su habilidad no mentía y si este lugar tenía un mandato dorado como sospechaba, entonces era el momento de ver los resultados de todo su esfuerzo. Pero lo que ocurre no es exactamente lo que esperaban. Un estruendo sutil, casi imperceptible al principio, se convierte en un zumbido mientras la plataforma bajo sus pies empieza a elevarse. Lala, la arquera, mira a su alrededor y no puede evitar exclamar: ¿qué diablos? ¿Estamos subiendo? El grupo entero es transportado hacia arriba, dejando atrás la monótona estructura de las habitaciones. A medida que ascienden, un paisaje montañoso y cubierto de bosques se revela ante sus ojos. El cielo azul se extiende sin límites, un contraste total con los pasillos grises de antes. Seol y María observan el panorama, perplejos. María, sin embargo, parece menos sorprendida que pensativa, y con una pequeña sonrisa en la cara, comenta que, tal como sospechaba, el banquete podría ser la famosa herencia del imperio. Explica que, para crear una etapa con tal magnitud y un cambio tan brusco, el imperio debió haber alcanzado la cima de la ingeniería mágica. Seol la escucha y asiente, reconociendo la lógica en sus palabras. La plataforma sigue subiendo, revelando la inmensidad de una montaña gigantesca en la distancia. Seol no puede evitar pensar en lo enorme que es todo. Pero la sorpresa no termina ahí. La acompañante de la mujer de plateado agudiza la vista y señala hacia abajo. Oigan, ¿no ven a esas personas allá abajo? Parece que están subiendo unas escaleras. Seol entrecierra los ojos y logra distinguir a un grupo de 4 individuos que, a mitad de la montaña, no solo están escalando, sino que también están enfrascados en una pelea brutal contra lo que parecen ser monstruos sombríos. ¿Están peleando?, pregunta Seol, dándose cuenta de la situación. La acompañante lo confirma. Parece que no son los únicos en esta nueva etapa y que la dificultad acaba de aumentar. Seol reflexiona, en voz alta, si esto es la etapa 2. La mujer de plateado, con su habitual frialdad, le pregunta a su acompañante si ve a alguien más. La acompañante y María, casi al mismo tiempo, levantan la vista y reaccionan. Vieron algo. Un destello o una figura que apareció y desapareció en un instante, añadiendo una nueva capa de misterio a este ya extraño ascenso. La mujer de armadura plateada, siempre seria, le exige a su acompañante una explicación sobre el destello y el otro grupo que acaban de ver. La chica de coleta, que había estado observando con atención, le cuenta que son 2 personas escalando la montaña y que un monstruo apareció de la nada en su camino, forzándolos a pelear. Después de confirmar que el otro par está combatiendo, la de plateado lo suelta. Esta montaña podría ser la etapa 1 de verdad. Lala Volpe, la arquera, se sorprende. ¿Pero cómo? ¿No acabamos de terminar la etapa 1? La de Coleta insiste en su nueva teoría. El edificio anterior quizás fue solo una muestra, un calentamiento, y este lugar es el verdadero desafío. Esto lleva a Lala a preguntarse si el otro grupo terminó la etapa anterior más rápido que ellos. La de Coleta asiente, creyendo que sí, pero entonces Lala cuestiona por qué ellos están en esta plataforma. La de Coleta, pensativa, señala un pilar a lo lejos y empieza a especular. Sobre el sistema. Creo que el punto de partida depende de cuántos seamos. 2 personas arrancan en el segundo pilar, 4 en el cuarto. Nosotros, al ser un grupo más grande, deberíamos parar en el séptimo. Todos en la plataforma observan la trayectoria, contando mentalmente. Pero la plataforma sigue de largo, pasando el pilar 7 sin detenerse. La de Coleta, con los ojos bien abiertos, pregunta: ¿qué? ¿Pero si acabamos de pasarlo? La de plateado grita frustrada: ¿qué? ¿Por qué? La sacerdotisa de cabello blanco interviene y revela un detalle crucial. La muerte de ese otro tipo, el que encontraron medio muerto y no pudieron curar, no fue culpa de ellos, pero es probable que el sistema lo haya contado igual como parte de su grupo. Lala Volpe, al oír esto, se lleva las manos a la cara, horrorizada. ¡Oh, por Dios! ¿Eso significa que saben exactamente cuál es nuestra situación? La sacerdotisa simplemente confirma su sospecha. Lala, intentando romper la tensión, se burla de la sacerdotisa con un tono sarcástico. Pensé que eras muda, pero parece que no. ¡Qué grosera!
La sacerdotisa, imperturbable, solo repite «¡Qué grosera!» con una calma que descoloca. Lala, con un suspiro de resignación, se recuesta en la plataforma. Bueno, supongo que solo nos queda esperar y ver. Y esperar, no tuvieron que esperar mucho. Con un suave clank, la plataforma se detiene. Seol, el protagonista, con una leve sonrisa, anuncia: «¡Llegamos!». Lala, que estaba recostada, se levanta de golpe. ¿Qué? ¿Ya? Todos bajan y empiezan a caminar por el nuevo terreno. Lala, al ver el final del camino de escaleras, concluye que están en la cima. Pero la acompañante, mirando al frente, ve un grupo de personas sentadas bajo un árbol, descansando. «¡Ay, no! No me digan que no somos los primeros. Supongo que no», dice con un tono de fastidio. María, entre la multitud, señala a alguien del otro grupo. ¿No es esa persona? Otra chica del grupo de Seol no puede evitar un comentario envidioso. «¡Ay, qué lindo! Ese equipo tiene un hombre y 6 chicas». Pero el hombre del otro grupo, que escuchó el comentario, responde con un toque de humor amargo. «Suerte, mis narices. Yo pensé que me iban a chupar la vida». La acompañante del grupo de Seol, sin perder el ritmo, se acerca al grupo que ya estaba ahí y le pregunta al hombre: «Pero es raro, ¿cómo llegaron hasta acá con solo 7 personas?» El hombre, con una sonrisa, empieza a responder: sobre eso. Y así, el líder del otro equipo, un tipo amable con una lanza azul brillante, empezó a contarles lo que sabían. Seol y los suyos escuchaban con atención. Él les explicó que una vez que llegabas a la cima de la montaña, era imposible ayudar a los que seguían en el camino, en las escaleras. Su grupo lo había intentado todo: bajar, ataques a distancia, comunicarse, pero nada. Era como si el mundo entre la cima y el camino se hubiera separado. «Básicamente, una vez que subís, te quedás atrapado acá arriba esperando», les dijo, mientras la acompañante de la mujer de plateado asentía dándose cuenta de la gravedad del asunto. Seol, mientras tanto, no podía evitar preocuparse por los que aún no llegaban. Hugo y Cho-hong, otros compañeros de su expedición, seguro estaban peleando en alguna parte. ¿Habría alguna forma de ayudarlos desde acá? Pero la respuesta ya la había dado el otro líder: no se podía. Mientras más equipos empezaban a llegar a la cima, algunos aventureros que habían llegado solos o en pequeños grupos se despedían para unirse a los suyos. El líder del otro grupo observaba la escena y Seol también, sintiendo una mezcla de alivio y melancolía por las despedidas. Fue entonces que una mujer con armadura plateada, de cabello oscuro, se acercó a Seol. «Hola», le dijo, mirándolo fijamente. «Vos sos Seol, ¿no? De Haramark». Seol se sorprendió y confirmó. Ella le preguntó por un viejo, pero luego se retractó rápidamente. Seol no entendió bien, pero la mujer parecía satisfecha. Al rato, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y un aura un poco oscura, dijo que, aunque no le gustaba viajar con esos estorbos, no había estado mal ver a los demás desde arriba. Seol no pudo evitar pensar si la tipa era un poco sádica, que una fusta le quedaría mejor que una espada. Pero al activar sus 9 ojos, Seol notó que esta mujer tenía unas habilidades de primera, tal como las había escuchado mencionar a un Tad anciano Yang. Y sus ojos no mostraban ningún color negativo, así que no le vendría mal tenerla de aliada. Con una sonrisa, le preguntó su nombre de nuevo. Se quejó ella con una media sonrisa. Qué irrespetuoso pedirle el nombre a una dama así nomás. Me llamo Raji. Seol, sorprendido, elogió el nombre, pero cuando intentó averiguar su apellido, ella lo cortó. Vos tampoco me dijiste el tuyo, sos bastante calculador para cosas raras. Raji se rió y, dándose la vuelta para irse, lo desafió. A ver si podés conseguir mi número. Mientras Raji se alejaba, Seol sonrió, activando levemente sus 9 ojos. Pero si ya lo sé, pensó. Hasta luego, oh Raji. Era claro que se volverían a ver, y justo a tiempo, sus preocupaciones por Hugo y Cho-hong se disiparon. Apareció Cho-hong, agotada y cubierta de tierra, pero viva.
No tardó en despotricar contra unos compañeros de equipo que la habían hecho pasar un infierno en el camino, llamándolos unos inútiles que solo sabían hablar. Detrás de ella, Hugo se veía traumatizado, lamentándose de haber perdido a 2 personas de su grupo, pero al menos el equipo Carpe Diem había logrado pasar la etapa 1 completa. En medio del ajetreo, Seol se encontró con Kazuki, un arquero que parecía haber tenido un día igual de terrible. Contó que llegó hacía una hora, tras lidiar con unos compañeros que, según él, le hicieron pasar un mal rato. Preocupado, Kazuki le preguntó a Seol si había visto a un tal Sakamoto Jun, quien aún no aparecía. Kazuki, con una mirada seria, comenzó a hacer cuentas. De los 320 participantes que debieron haber iniciado la etapa y de los 288 que deberían estar presentes, solo 165 habían llegado. Más de la mitad de los aventureros habían sido eliminados o habían muerto en la primera etapa. Un número aterrador que dejó a Seol con los ojos bien abiertos. Kazuki solo podía esperar que Jun hubiera sido eliminado y no algo peor. La conversación fue interrumpida por la llegada de un nuevo aventurero. Venía solo, arrastrando una especie de hoz ensangrentada, cubierto de sangre de pies a cabeza. Su mirada era vacía y su aura tan oscura que parecía un demonio recién salido del infierno. Todos se quedaron viendo al recién llegado, impactados por su estado. Era, sin duda, Sakamoto Jun. De repente, una luz azul comenzó a emitir de los pilares que rodeaban la zona. Los rayos se conectaron, formando un círculo de energía que se elevó hacia el cielo. La gente no entendía qué pasaba hasta que el cielo se abrió y un portal de energía azul, vibrante y giratorio, apareció sobre ellos. La etapa 1 había terminado. Era momento de avanzar. Uf, menuda intriga. Si Seol con sus 9 ojos ya encontró el número de Raji, ustedes no se hagan los despistados y encuentren el botón de suscribirse. Comenten qué manga quieren ver después y nos vemos en la próxima. ¡Chao!